Cuando Dios llama a un individuo, cuando Dios te llama al ministerio, te capacita y te envía a dicho ministerio. En la vida del individuo hay cambios por causa de la visión que Dios ha puesto en la persona. La visión de un líder es el llamamiento que Dios le da para llevar a cabo sus planes y propósitos. Es el sueño inspirado por Dios que arde en su corazón y que lo motiva a cumplir el propósito de Dios con su vida. Alguien dijo que la fuerza, el poder y la intensidad con que logremos llevar a cabo el ministerio está en proporción directa con la visión que se ha recibido. Si no hay visión ministerial, no hay un verdadero motivo que nos impulse y nos comprometa a desarrollar el ministerio. El objetivo principal y absoluto del ministerio es la visión que ha recibido en dicho ministerio. Si no hay visión, de más está estar en el ministerio. Entonces, por esa causa es importante que un líder reciba, entienda y mantenga la visión que Dios le ha puesto en él por causa del ministerio. Acuérdate que lo importante no es tan solo tener una visión, sino poderla alcanzar. De esto depende el éxito en tu ministerio, en que hayas alcanzado el objetivo del ministerio, que viene siendo la visión ministerial. En el desarrollo de esta clase, obviamente estaremos presentando ciertas verdades que tienen que ver con la visión, verdades que te van a formar, que te van a dar una identidad y que por cuya intensidad van a tener unas características y actitudes que te conformarán en la visión que Dios te ha dado. Entonces, dentro de toda la visión que Dios nos ha dado, ¿no? En esa visión habíamos dicho que está la provisión, está la fe, está por supuesto el denuedo, está la pasión. Entonces, la visión desde el ámbito de la provisión ministerial, ¿no es cierto? Cuando Dios llama a un individuo al ministerio, Dios da lo que se conoce como provisión ministerial. Entonces, cuando hablamos de provisión ministerial, nos referimos a los suministros que vienen de parte de Dios a causa de la misión que se nos ha dado en el ministerio que hemos recibido. Dentro de dicha provisión encontramos, número uno, unción ministerial, que no tiene nada que ver con la unción normal y la colectiva que tiene la iglesia. Número dos, la autoridad ministerial. Número tres, la gracia ministerial. Número cuatro, la proyección ministerial. Y número 5, el estado financiero de Dios en el ministerio. Y finalmente, la visión ministerial. Entonces, la visión está incluida en la provisión del ministerio. Un ministerio sin visión carece de significado. Por esta causa es inconcebible e inadmisible que un ministro que supuestamente tenga un ministerio no tenga una visión. Cuando un ministro en sus expresiones afirma no saber qué hacer fíjese, no tiene una dirección. Entonces, en el ministerio se debe a tres factores. Fíjese, número uno, el primer factor, ¿no? O el hombre no tiene visión. Número dos, perdió la visión. Es doloroso decirlo, pero un gran porcentaje de nuestras iglesias están siendo dirigidas por hombres que no tienen visión y si la tuvieran, la perdieron. Qué triste. Por otro lado, cuando un ministerio trata de dirigir un pueblo sin visión, cae en el terreno de la manipulación, el control, la autocracia, en el capricho humano y hasta en la anarquía, rebelándose en contra de los propósitos de Dios. Y de esa forma no se dirige al pueblo. Debemos conocer que el gobierno de la iglesia es netamente teocrático, es decir, Dios dirigiendo a la iglesia a través de hombres llenos del Espíritu Santo en el sueño, inspiración y visión que Dios ha colocado en dicho ministerio. Pero por otro lado también vemos, además de la provisión ministerial, ¿qué es la visión? Ya desde otro aspecto, desde otro punto de vista. Fíjese, el término visión indica todo el conocimiento que se obtiene a través se obtiene de alguien acerca de sus planes. Fíjese, acerca de sus planes, metas, proyectos,
ambiciones, propósitos y objetivos a alcanzar. Si este concepto lo llevamos desde el punto de vista ministerial, visión ministerial es el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios en lo concerniente a sus planes, metas, propósitos, proyectos que Dios ha designado hacer y alcanzar en dicho ministerio. Alguien dijo que tener visión de Dios es ver las cosas como Dios las ve y conocer lo que Dios conoce. El término visión en hebreo es chazón y del griego orasis, y se refiere a la habilidad de percibir, captar, entender o discernir el sueño que Dios pone en nuestros corazones. Ahora bien, por otro lado, la visión ministerial es el llamamiento que Dios le da a un individuo, en este caso al ministro, para llevar a cabo sus planes y sus proyectos. Es el sueño inspirado por Dios que arde en su corazón y que lo motiva a cumplir con esfuerzo y dedicación, si es posible, hasta perder la vida. Hechos 20:24. La visión ministerial encierra el plan y el propósito que le es revelado a un individuo. En este caso, al ministro. Entonces, ¿para qué? Para el pueblo, ¿no? Entonces, y que se proyecta además hacia las naciones, en este caso al mundo entero. Entonces todavía no hemos conocido un modelo bíblico, una visión que tenga de parte de Dios a un individuo no lo haya afectado a él como persona, no haya afectado un pueblo o no haya afectado una nación. Entonces la visión, cuando viene de Dios, produce cambios y el individuo en su pueblo y en su nación, es decir, al individuo en su pueblo y en su nación. Esos son los cambios que Dios produce, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros somos llamados a una parte de una visión ministerial, y cada uno de nosotros pues puede desarrollarse en esa visión, obviamente en esa visión que viene de parte de Dios. Entonces, por otro lado, vamos a ver un poco de la importancia de tener una visión en el ministerio. Fíjese, en las observaciones que a continuación presentaremos, usted podrá darse cuenta lo importante que es tener visión en el ministerio y lo nocivo, letal que puede ser el no tenerlo. Entonces, en una ocasión se le preguntó a Helen Keller, ¿no?, que si había algo peor que nacer siendo ciego. Esto ya les comenté un poco, y ella contestó en una forma afirmativa que sí, nacer con vista y no tener visión. Entonces, la desgracia más grande para un individuo está en no sentirse realizado en la vida, y de la única forma en que el individuo se sienta realizado es que haya alcanzado sus propósitos y sus proyectos, que sería lo mismo decir la visión. Entonces, si no hay visión, de más se está en el ministerio. En la introducción de la guía decíamos que la fuerza y la intensidad con la que logremos llevar a cabo un ministerio está en proporción directa con la visión que se ha recibido. Si no hay visión, no hay verdadero motivo que nos comprometa a desarrollar con éxito el ministerio. Entonces, la fuerza del ministerio está en alcanzar el objetivo de dicho ministerio, que vendrá siendo la visión. Entonces, donde no hay visión, no hay poder de decisión, no hay poder de elección, no hay un compromiso, no hay abstinencia. Lo que te ofrecen lo haces. Entonces, una persona con visión sabe cuál es su decisión, sabe su verdadera elección, sabe cuál es su compromiso y sabe de qué abstenerse. Porque la visión tiene unas cuantas características tan importantes que por ende te van a demandar un horizonte muy definido que te llevará a alcanzar un objetivo. Este es un propósito de Dios. Es decir, si tú sabes a qué Dios te llamó, tú sabes que tienes que hacer única y exclusivamente lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, donde no hay visión, no hay camino definido, y esto lo hemos visto en diferentes contextos, en diferentes autores. En Juan 14:5 encontramos un ejemplo claro de lo que acabamos de hacer referencia. Jesús le dice a sus discípulos en una forma afirmativa: ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Tomás, en su ignorancia, contesta en una forma interrogante y razonable: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir,
Señor, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Jesús sabe el camino. Es decir, Señor, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Jesús inmediatamente, cuando contesta a sus discípulos, les mostró al Padre como la meta y se mostró a Él como el camino. Observen el pasaje, podemos entender una gran verdad, que sin una meta no hay camino definido. Tomás le dijo a Jesús, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Esto indica que un individuo que tenga la intención de salir, pero sin antes tener una meta, destino o punto de llegada, nunca tendrá un camino definido. Cualquier camino le sirve. Alguien dijo que lo importante no es tener un punto de salida, sino tener un punto de llegada. Entonces, un ministerio debe estar seguro hacia dónde se dirige, cuál es su rumbo y estado. Y claro, en eso podemos tener una dirección clara y precisa y poder dirigir a otros. Jesús más bien en Juan 8:14 dice, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Esta debe ser la actitud de un ministro, por lo menos saber a dónde va o hacia dónde se dirige. De no ser así, serían nómadas y ambulantes, gente obviamente que está caminando sin un destino correcto. Entonces, donde no hay visión, las cosas se hacen al azar, a tientas, a la aventura, sin objetividad. Estar en el ministerio sin visión es como lanzar golpes al aire. Dios no quiere personas que estén en el ministerio trabajando a la aventura. Dios quiere personas con objetividad, precisión, claros y seguros de lo que están haciendo. Pablo dijo en una de sus cartas, prosigo, ¿no es cierto? El término proseguir, ¿no? Viene del griego, indica seguir con intensidad en una forma presurosa. Entonces, a la meta, prosigo a la meta, que es la visión, y al premio, que es el galardón del supremo llamamiento. ¿Qué es el ministerio? Filipenses 3:14. Pablo estaba claro del premio que iba a recibir, del llamado que había recibido y de la meta que debía alcanzar. Todo ministro debe estar claro en estos tres factores que son determinantes en la carrera ministerial. De no ser así, estás como un barco sin timón, sin rumbo fijo, a la deriva, vives en total perplejidad y así no se dirige a un pueblo de Dios. Entonces, un ministro sin visión es un ministro sin futuro, sin porvenir. Vulgarmente es un vago. Entonces, cuando Dios llama a un individuo al ministerio, no lo llama a la vagancia. Dios es un Dios de propósitos, un Dios que trabaja. En una ocasión Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Libro de Juan capítulo 5, verso 17. Y tenemos como experiencia el testimonio bíblico que siempre que Dios llamó a alguien al ministerio, la persona que fue llamada estaba en sus ocupaciones, es decir, estaba trabajando. Cuando Dios llamó a Moisés, Elías, Eliseo, David, Samuel, Aarón, Abraham, Josué, Pedro, fíjese, todos ellos, no, perdón, me olvidé de Andrés, Mateo, etc. Todos ellos estaban trabajando, porque Dios no llama ni a los vagos al ministerio. Fíjese, esto es bien importante. Ni a estar en vagancia en el ministerio. Yo soy de los que creo, en mi opinión personal, que una persona que haya sido un vago, negligente, irresponsable en lo secular, así será en lo espiritual. Alguien dijo, así de vago como este será el ministro, ¿no es cierto? Así será la iglesia o quien le sigue. Una iglesia que esté siendo dirigida por un hombre que no tenga visión entra en el terreno de la vagancia, de la ruina, del cansancio espiritual, del aburrimiento y finalmente del descuido y obviamente y el abandono hasta llegar a la destrucción. Este no es el propósito de Dios. Él constituyó ministros capacitándolos
para poder, para tener poder, ¿no? Y tener poder a la destrucción, ¿no? Este no es el propósito de Dios. Él constituyó ministros capacitados de poder, autoridad y señorío, entregándosele una visión que encierra sus propósitos que Él nos está dando a través de la visión, para que esta visión sea impartida al pueblo. Es decir, su iglesia y el poder para alcanzar a uno de sus objetivos principales, que es implantar, establecer su reino en toda la tierra. Entonces, tremendo, realmente podemos ver que la visión ministerial, ¿no?, lleva provisión, ¿no? La visión ministerial realmente tiene un llamamiento santo, ¿no? Y hay una importancia de tener una visión en el ministerio. Tremendo. Entonces vamos a hablar de este asunto en clases. Mientras tanto, que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.